Estamos de vuelta, estamos de vuelta acá en Zona de Giro y como les adelantábamos, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, invitada de lujo, Deluxe. Emilia Delfino, periodista y autora de La Generala, biografía no autorizada de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Es además coordinadora de la unidad de investigación del diario AR y editora adjunta de Mongabay Latam, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y también escribió junto a Mariano Martín El hombre del camión, la biografía no autorizada de Hugo Moyano. ¿Cómo estás, Emilia? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto estar acá. Muchas gracias por venir a Zona de Giro, acá en el tour que estás haciendo, gracias a tu libro, que nada, ahí tuvimos... Placer. Gracias, tuvimos la posibilidad ahí de chusmear y... Decíamos fuera del aire esto, ¿no? El momento oportuno. De repente Villarruel en el centro de la escena. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, decíamos, un personaje muy interesante, que tal vez desde el principio... Había otros personajes del gobierno que eran como más llamativos, entonces capaz el ojo estaba puesto ahí, pero había en Villarruel un trasfondo y una historia sumamente interesante. Por eso me gustaría preguntarte qué te motivó a vos indagar un poco más específicamente en ella. Bueno, siempre me pareció que era una persona que tenía profundidad, en el sentido de que había mucha historia para contar, mucha tela ahí, ¿no? Para cortar. Y sobre todo muchos secretos, ¿no? Cosas que no estaban claras, que nunca ella aclaraba, que no se saben desde su vida personal hasta su pensamiento político. Y sin embargo es uno de los... de las personas que completan el cuadro del poder de la libertad avanza, digamos, ¿no? Ella considera que ella le aporta a Milei para la victoria no solo del 2021, que es su primera elección cuando llegan al Congreso, sino después también en la elección presidencial. Y que se había levantado la cabeza mucho durante ¿se acuerdan el debate con Rossi durante 2023, Sí, claro. la campaña, donde se mostró una Villarruel demoledora? Les pasó el trapo a todos. Realmente ganó ese debate, nadie lo esperaba, incluso hasta sus propios detractores dentro de la propia derecha y dentro de la izquierda han reconocido que realmente fue una exposición envidiable para muchos políticos, y ese debate muestra mucho el fuerte de ella, que tiene que ver con ese don que tiene con la palabra, pero también con las formas por sobre el fondo, ¿no? Y había que indagar en el fondo, Claro. indagar en el fondo. ¿Crees que el gobierno hoy la subestima un poco a Villarruel? ¿Crees que le bajan un poco el precio? Creo que no la subestiman porque si no le darían la importancia a todas las decisiones que ella toma. Creo que siempre fue... Algunos me preguntaban, bueno, ¿es una amenaza? Creo que realmente el presidente se siente traicionado por Villarruel. Digamos, ese sentimiento que vemos en Milei, que a veces parece muy transparente en sus sentimientos, son reales, digamos. Ellos lo leen así, pero Villarruel no. Villarruel considera que no se merece lo que le está pasando, que no se merece el desprecio de Milei, y que ella no ha traicionado al gobierno y que siempre ha tratado de manejar en paralelo dos cosas que todo indica, las pruebas indican, hoy la realidad nos muestra que no pueden ir de la mano, que es construir para ella misma y al mismo tiempo seguir siendo aliada de Javier Milei. Acá no hay lugar para construir para Victoria Villarruel, todo lo que se hace en La Libertad Avanza es para Milei. Claro. Ella se preparó mucho tiempo, bueno, vos lo contás en tu libro, ella tiene una trayectoria muy larga, tal vez no tan conocida, pero sí muy larga, sobre todo de militancia en estas causas que para ella son de derechos humanos, ¿no? Su propia interpretación de causas de derechos humanos. ¿Cómo me interesa, yendo un poquito no tan lejos en la historia, cómo se encuentra con Milei, ¿no? ¿Quién la descubre y cómo ellos deciden, de alguna manera, encarar este proyecto político juntos? Bueno, ellos tenían varias coincidencias. Hay muchas diferencias entre ellos ideológicas, pero hay también varias coincidencias que pesaban mucho en ese momento. Uno es el antikirchnerismo. Claro. Otro es la posición sobre el aborto, que se acuerdan era el debate en 2020 por la aprobación de la ley que se iba a venir a fin de año. Digamos, estaba eso en auge todo el tiempo. Y a ellos están los dos en contra de la despenalización del aborto. Tercero, tienen hasta coincidencias rutinarias o de personalidad, amantes de los perros, los dos.
de derecha los dos, si bien ella es nacionalista católica y él es liberal libertario, y ahí chocan un poco sobre la concepción de la política del Estado o del rol del Estado, de la economía, etcétera. Y sobre Malvinas, por ejemplo, también chocan. Pero esas diferencias no pesaban en ese momento porque pesaban mucho más las coincidencias. Y esas coincidencias también tenían que ver, por ejemplo, con todo lo que sea la batalla cultural, oponerse a la agenda woke, que ellos llaman woke, a la agenda del progresismo, a la agenda de los derechos civiles. Y ellos van teniendo coincidencias en las redes sociales, piensen pospandemia, o incluso prepandemia, ya empiezan las coincidencias. ¿En las redes? Ellos se conocen en las redes, después se cruzan en algunos estudios de televisión, cuentan los que los conocen, pero hay un evento en diciembre de 2019 en Rosario, organizado por, si mal no recuerdo, la Fundación Libertad, que reúne a referentes de la derecha y lleva a Javier Milei para hablar de economía y a Victoria Villarroel para hablar de los 70, de historia y política de los 70, y derechos humanos, como ellos también lo interpretan. Y ahí se cruzan personalmente, ahí dicen que algo se genera y quedan en contacto. Y es Gómez Centurión, ¿se acuerdan? Gómez Centurión, funcionario de Macri de la aduana, que termina yéndose, digamos, un hombre referente con referencias o cercanías a Carrió. Fue candidato en 2019. Fue candidato, ¿no?, de su propio espacio. Es también un nacionalista militar retirado, veterano de Malvinas. Fue alumno del papá de Villarroel, que era instructor de comandos del ejército. Y es él el que le dice a Milei, mientras estaban ellos muy concentrados armando las elecciones 2021 para quitarle votos y espacio y lugar a quienes ellos veían como el futuro presidente de la nación, lo lejos que estamos, era Rodríguez Larreta. Claro. Era el temor del temor de ese progresismo. momento. Y también de la derecha, que lo veían como un tibio que quedaba en el medio y que no iba a ir a fondo con las reformas que ellos querían que se haga en contra del progresismo. Entonces, esa figura intermedia que quedaba él, había que desplazarle y quitarle votos de la derecha. Y para Gómez Centurión, Milei era el hombre indicado para esa pelea, no Espert, que también estaban ahí también tratando de ocupar lugares. Sí, por el componente outsider sobre todo, ¿no? Por el Veían componente innovadora. outsider, exactamente, y porque dicen en el entorno de Gómez Centurión, era el único que no transaba con Larreta. Entonces, a Milei lo que le dice él es, vos tenés que poner una compañera en la lista que no sea tu número 2, que sea mujer, que no sea libertaria. Tenés que abrir hacia este sector de la derecha que somos nosotros, que es el conservadurismo, el nacionalismo católico, la derecha más tradicional. Y Milei le pregunta, ¿a quién sugerís? Y Gómez Centurión le dice, Victoria Villarroel. Me encanta Victoria, dice Milei en ese momento. Ya la tenía en su radar. Decide incorporarla a una lista de 3 personas, 3 mujeres, y se la da Mario Pato Russo, el consultor político de él en ese momento. También luchador de la batalla cultural en contra del progresismo, un hombre de derecha, viene del peronismo, de ideas también muy extremas. Que hoy es asesor en la Cámara de Senadores. Que hoy vuelve al lado de Villarroel, exactamente. Y es hoy un hombre clave, si quieren después hablamos de eso. Le da esa lista de 3 mujeres, una era Liz Italiani, otro era una influencer libertaria. Sí. Liz Italiani, la mediática. Sí, la conductora, sí, exactamente. Estaba en la lista de posibles candidatos. Mirá Eso es vos. lo que cuentan en el entorno de Pato Russo, exactamente. Nada sí. que ver, pero ella es mileísta. No lo sé, vos sabés que no lo sé, no he logrado poder contactar a Liz Italiani, tampoco la quise meter en este lío, pero hay ahí una construcción muy mediática de las candidaturas, porque fíjate que una de las razones por las cuales la elige Mario Pato Russo a Victoria Villarroel es no solo por coincidencias políticas, porque la considera un buen cuadro político, sino por su desempeño en los medios de comunicación, ¿no? Mirá, claro, su fuerte. Sí, su oratoria. Ella es una mujer también bastante carismática. Digo, Sí. tiene mucho de esa presencia y como un poco esa picardía, como esa ironía muchas veces Es en muy sus irónica. respuestas. Tiene un humor muy irónico, a veces muy agresivo. En el Senado dicen que es una gimnasta del bullying, le pone Mirá. apodos a todo el mundo en el equipo. ¿Es una bully? Sí. Es una bully, Bueno, sí, dicen eso. ahí se emparenta con Milei, ¿no? Milei le encanta también poner apodos. Exactamente, Pero- en eso tienen coincidencias también en el carácter. Pero Milei me parece es más como un reflejo
de haber sufrido bullying. Si, en Bueno. cambio, ella la veo como que fue bully toda la vida con lo Claro. que está diciendo. Bueno, Como sabes que de más chiquita. en la secundaria era muy tranquila, Ah, mirá. muy seria. Ella, lo que le pasa también en la adolescencia es que ellos vivían en Chubut porque al padre lo habían trasladado a Chubut y al padre lo trasladan de vuelta a Buenos Aires cuando ella entra a 4º año de la secundaria. Entonces tiene partida su escolaridad, digamos, entre dos lugares geográficos totalmente diferentes, Chubut y Buenos Aires. Claro. Entra en 4º año al Dalmazo y le cuesta mucho entrar, ella se hace más amiga de las chicas, no tanto de los varones, le costaba mucho ahí más dialogar con los varones, después va rompiendo el hielo en 5º año, va al viaje de egresados, pero muy tímida una alumna promedio, que intentaba, digamos, insertarse y le costaba, ¿no? Y era más de, bueno, las chicas, amigas todas del grupo de ellas, sobre todo hijas de militares, ¿no? Y se insertó más en ese grupo de a poquito y fue ahí ganando un poquito de espacio en la adolescencia. ¿Y ella se imaginó ser política? O sea, de chiquita. Ella quería ser diplomática. Quiso hacer muchas cosas, pero cuando ya una madurez de adolescencia quería ser diplomática, estudiar abogacía para ser diplomática. Algo que hoy decimos, después de haber visto todas las cosas que escribe y que escribió en las redes sociales, nos cuesta imaginarla haciendo diplomacia. Políticamente correcta. Exacto, claro. no parece políticamente correcta, es todo lo contrario. Después ella hace la carrera de Derecho y empieza a tener ambiciones políticas cuando empieza a entrar en el mundo de las ONGs. Claro. Y hay una persona que la conoció en 2012 y después la volvió a ver 2015, 2016, me dice en el libro que ella siempre quiso ser diputada, o al menos en esa época ya quería ser diputada. Pensaba que ese era, digamos, un rol que ella podía ocupar y era como su ambición política. Fíjate, no pensaba ni por sueños en una vicepresidencia, ¿no? Claro. No, claro. Qué loco. Y me interesa esto, capaz es un poco obvia la respuesta, pero digo, este interés de ella tan marcado y desde tan pequeña, ¿no? Tan joven, de la cuestión militar, la cuestión nacionalista. Sabemos que el padre de ella estuvo en Malvinas, ¿no? Sí. ¿De dónde viene tal vez este compromiso tan grande de ella con esta causa, sobre todo de defender a represores y personas que están, enjuiciadas por crímenes de lesa humanidad? Tiene que ver con varias cosas, pero sobre todo con su familia. Tiene que ver con su padre, tiene que ver con su abuelo. El abuelo era marino, historiador de la Armada, declarado marino ilustre por la Armada Argentina. Él era un intelectual de la dictadura, ocupaba distintos cargos en la Academia Nacional de Historia durante la dictadura y también en institutos históricos de la Armada. Escribió muchísimos libros, es muy reconocido adentro de la Marina y es un hombre que trabajó para Díaz Besone, que ustedes recuerdan era el quien después durante la dictadura asume todo lo que fue la represión de Rosario, todo el litoral de la Argentina, y él trabajó durante la dictadura como intelectual de Díaz Besone para una especie de plan político de la dictadura militar sobre cómo los diarios de ese momento reflejan una situación extrañísima, era cómo la dictadura quería ir pensando en política para el día después de la dictadura, ¿no? Cómo ese partido militar quería seguir en el poder y buscaba las formas de consensos con algunos sectores de la sociedad, económicos, etcétera. Bueno, el abuelo de Villarruel estaba ahí. Que no era precisamente el proyecto de Macera. Exactamente, era otro, era el del ejército, también el del ejército, digamos, pero ahí después hay una interna militar, digamos, de distintos proyectos y bueno, después termina la guerra de Malvinas y se termina yendo todo, Claro. digamos, al bote. Pero el padre también tiene una impronta muy importante en la vida de Villarruel, ha dejado una marca, un hombre muy importante en su vida, si querés el hombre más importante de su vida, es su padre. Es un hombre del que es llamativo porque ella habla todo el tiempo ahora del padre y postea cosas todo el tiempo sobre el padre, pero cuando el padre vivía no lo hacía nunca eso. Mirá. Nunca hablaba del padre y nunca posteaba nada sobre el padre. Tal vez algunos dicen para resguardarlo, para protegerlo. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una familia que todo el tiempo estaba esperando una bomba o un tiro en la cabeza.
Entonces, el padre trabajaba como instructor de comandos del ejército, estaba en Campo de Mayo, estaba activo en una zona donde se liberaba la zona para que la ESMA actuara y secuestrara civiles y se los llevara al centro clandestino de detención. Trabajaba en Campo de Mayo, donde había 4 centros clandestinos de detención, si bien no hay evidencias de que él haya pasado por ahí. Digamos, estaba todo el tiempo relacionado con la represión ilegal. Estuvo en Tucumán peleando contra el ERP en el 75 y en el 76. Claro. Ahí también hubo violaciones a los derechos humanos. Él fue herido ahí, en combate en el monte tucumano. Y esto todo previo a Malvinas, ¿no? Y el abuelo mandaba al chofer, que tenía el chofer oficial, a revisar abajo del auto a ver si le habían puesto una bomba, montoneros. Mirá. Entonces, todo el tiempo esta sensación de peligro, de miedo. Y la madre, que también es una figura importante en la vida de Villarroel, Diana, que le contaba todo el tiempo las historias de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Claro. Las personas civiles y militares o familiares de militares a quienes les habían matado un hijo, un hermano, un padre, les habían secuestrado para pedirles un rescate, las guerrillas, habían puesto una bomba y justo su hija pasaba por ahí, explotó y murió su hija. Digamos, un montón de historias que ella va escuchando desde pequeña y que le van despertando esa inclinación por esa parte de la historia de los 70, claro, con la que después se obsesiona, ¿no? Claro, porque en algún momento de la historia, que ella contribuyó bastante, se empezó como a utilizar o a equiparar el discurso, como todas fueron víctimas, ¿no? Digo, las víctimas que fueron asesinadas por el aparato del Estado, por parte de los militares, pero también se habla de las víctimas y se lo equipara de estas guerrillas, del ERP, de montoneros, ¿no? Ella como que ayuda a construir ese discurso de, claro, cómo vas a estar en contra o cómo no te va a sensibilizar el hecho de que familias o niños murieron también víctimas de las guerrillas armadas. Entonces ella contribuye a ese discurso. Exactamente, y es la mejor vocera de ese discurso para mí, y para muchos sectores de la derecha también. ¿Y por qué? Porque hay una estrategia y como vos bien decís, no es inocente y no es me voy a preocupar por las víctimas de las guerrillas, sino que hay un objetivo político y hasta económico también, cuentan muchos en el libro. ¿Por qué? Porque detrás de esta idea hay un grupo de hombres del sector político de la derecha y del sector económico de la derecha que lo que veían durante el principio del kirchnerismo es a los militares no sirve más defenderlos. No vamos a ganar esta batalla, claro, sostienen, hay que copiar el discurso de las organizaciones de derechos humanos de la izquierda y empezar a hablar de las víctimas, no de los victimarios, dejar de defender a los victimarios para defender a las víctimas. Pero esos hombres, entre ellos el hijo de Martínez de Hoz, por ejemplo, el ministro de Economía de la dictadura, digamos, tenían apellidos muy pesados y antecedentes muy vinculados a la derecha y muy asociados a la dictadura, entonces no podían ellos salir a hacerlo. Claro. Necesitaban una cara nueva, una cara fresca, necesitaban una mujer, porque las abuelas y las madres son mujeres. Totalmente. Entonces hubo distintos experimentos, desde Karina Mujica, hasta Cecilia Pando, y después viene Victoria Villarroel, y es la que realmente logra llevar esa estrategia de forma, valga la redundancia, estratégica, y lo logra imponer ese discurso. Sí, logra representar. Exactamente. Me parece que ese es el tema. Y logra unir a las víctimas que estaban dispergadas, totalmente desunidas, no conectadas entre sí. Una causa común. Una causa ahí cuando común. Funda, ¿no?, el CELTIV, ¿no? Exactamente, ella funda el CELTIV con estos hombres que la apoyaban. Algunos dicen que no fue idea de ella el CELTIV, que es una idea de este grupo de hombres y que a ella la ponen y la eligen como la cara visible y como la cabeza, y que ella después se lo pone al hombro y le da para adelante y se absorbe todo, digamos, las funciones de esa ONG era ella. Y incluso lo que arma es un archivo muy basado en hemerotecas. Ella iba a la hemeroteca del Congreso, a todas las hemerotecas, buscando archivos de diarios para ir armando una lista de las víctimas de todas las víctimas de las organizaciones armadas, sobre todo civiles, en donde hay bastantes inconsistencias en esa lista, según han determinado en un juicio
en Tucumán por el operativo Independencia, tanto el fiscal de Tucumán como las querellas que eran de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, ponen en duda todo el tiempo la metodología y cómo ella arma esa lista, que es uno de sus principales capitales durante muchos años. Ella iba desde una radio en Buenos Aires hasta los medios en España a hablar de esa lista y de quiénes eran, digamos, las historias que ponían a los guerrilleros como victimarios y ponían en evidencia el kirchnerismo también, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es curioso igual que ella sigue siendo presidenta del CELTIB. Del CELTIB, ¿o no? sí. Sigue siendo presidenta. Sigue siendo presidenta. Es curioso que hay otros nombres que el gobierno usa tal vez como de intelectuales, ¿no? Agustín Laje, Nicolás Márquez es otro, ¿no? Que si bien tienen como esta causa común, ¿no? De esto sobre los represores y demás, digo, no son amigos, no se llevan bien, hay como una enemistad bastante grande. ¿Por qué se pelearon? Se pelean por cuestiones de personalidad, porque tienen muchísimas coincidencias. Ella incluso con Nicolás Márquez viaja en 2008 a capacitarse, a instruirse en contraterrorismo en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, en un instituto del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Y ahí establecen una relación entre ellos que después salta todo por los aires, porque por lo que les contaba un poco, por donde pasa Villarroel siempre hay conflicto, peleas, enemistades, puertas cerradas. Nicolás Márquez es un tipo muy particular. También tiene su personalidad, pero sin embargo él no tiene la cantidad de enemistades que ella tiene en la propia derecha. Eso es lo llamativo. Ella no se pelea solo con la izquierda, se pelea con los propios todo el tiempo. ¿Eso siempre fue así? Eso siempre fue así, exactamente. Y ahí tiene que ver con su personalidad. Ella es muy intransigente, ella siempre... lo que cuentan en el libro los entrevistados es que se plantea siempre objetivos propios y muy individuales. Fíjate que el CELTIB, cuando ella asume la vicepresidencia, prácticamente deja de tener algún tipo de presencia alguna en los medios, porque claro, el CELTIB era ella, no construyó un equipo que pudiera heredar el manejo del CELTIB y la causa. Es ella, es su causa y es Victoria Villarroel para Victoria Villarroel. ¿De quién podríamos decir que es amiga o que está más cercana o por lo menos que ella considera aliado, aliada? Bueno, amigos se le conocen pocos. Ella tiene dos personas muy cercanas para mí que son re interesantes en cuanto al tipo de relación que tienen con ella. Una es Guadalupe Jones, que es hija de un militar condenado por delitos de lesa humanidad que murió en prisión domiciliaria en Tucumán, si mal no recuerdo. En Salta, no en Tucumán, ella es salteña. Y Guadalupe Jones estaba, durante mucho tiempo ellos fueron amigas, compartían, Guadalupe es una defensora abierta de la situación de los militares presos por delitos de lesa humanidad, y ella considera que se les violan sus derechos en las cárceles, como a su papá, que después consiguió la domiciliaria, si mal no recuerdo. Y Guadalupe... es una de las voces que yo pude ir reconstruyendo más críticas con Victoria Villarroel, porque considera que ella, o consideraban junto con un grupo de personas de la derecha, que ella había abandonado a los militares, que ella se había concentrado en las víctimas de las guerrillas y había dejado de hablar de los victimarios, que a su vez se consideran víctimas del sistema actual, porque consideran que los juicios no son válidos, que no se los debería haber juzgado, que está prescripto, que lesa humanidad no existe y todos los planteos que hacen los militares y sus abogados. Y sin embargo, cuando Villarroel llega a la vicepresidencia, restablecen la relación y la convierte en su secretaria privada. Mirá. Es una persona que está 12 horas todos los días con Villarroel. Es una persona importante en su vida, que además dicen que cuando tiene que decirle las cosas se las dice, digamos, tiene esa relación. Tiene esa carta que la tienen casi nadie. Casi nadie, porque a Villarroel dicen que es difícil decirle las cosas que uno piensa y no terminar en una discusión o a los gritos. Cuando la estás enfrentando, ¿no? Y la otra persona es María Eugenia Tasende, una compañera de ella de la secundaria, hija de un militar del ejército también, que hoy tiene también un cargo importante en el Senado. Fíjate, o sea, ella se rodea de sus amigas, de las hijas de sus amigas, de militares de inteligencia, que vienen del ámbito también del que era su papá, del ejército.
todos ámbitos muy familiares, pero Sí. donde a su vez hay mucha tensión. Y donde no hay esos tratos familiares, hay, por sobre todo, grupos que no prosperan, grupos que en el último año y medio cambió 3 veces de grupos de trabajo, cambió 3 veces de mano derecha. Mirá. Entonces, es mucho, ¿no? En 3 veces, cuando vos estás tratando de construir políticamente y seguir al menos una estrategia, ¿no? Lo Vos más difícil para ellos. recién mencionaste a los militares presos por delitos de lesa humanidad. El año pasado tuvimos un hecho Sí. muy polémico que fue la visita de los diputados a la cárcel de Seiza, ¿no? Villarroel siempre se mantuvo al margen de esa polémica. Sí. ¿Esto es así o podemos decir que Villarroel tuvo algún tipo de incidencia en esa visita? Ella tiene relaciones con las personas o algunas de las personas que fueron a ver a la cárcel y con las personas que fueron visitadas en la cárcel. Su primera mano derecha en la política fue Guillermo Montenegro, diputado de La Libertad Avanza actualmente, y una de las personas a las que se le atribuye haber organizado o haber sido uno de los cerebros de esa visita a la cárcel a los militares. Otro es el sacerdote Rabasi, que es el que organizó, reunió a los visitantes futuros de la cárcel y los llevó después. Y es hijo de un militar también condenado por delitos de lesa, un hombre también de ideas muy extremas, que a veces incluso tiene palabras críticas con Villarroel, pero que han coincidido sobre todo en todo lo que es la pelea contra la despenalización del aborto, digamos, ahí coincidían mucho. Pero Guillermo Montenegro es interesante porque fue su mano derecha durante su paso por diputados y durante los primeros meses de la presidencia, y durante toda la campaña 2023, que fue muy importante. Sí. Es una persona que viene del PRO, pero que se va del PRO considerando que los del PRO son unos tibios, que no son la derecha que él quiere representar, y a pesar de eso es mucho más abierto ideológicamente que Villarroel. O se siente él más abierto, más dialoguista, incluso le había armado reuniones con Cobos, con Michetti, Claro. para entender el funcionamiento de una vicepresidencia, de una presidencia del Senado. Claro. Y fue un hombre importante en su vida. Ella lo presentaba todo el tiempo como su mano derecha y él hablaba más que ella en las reuniones con los senadores muchas veces. ¿Por qué? Porque era el que sabía de política y ella estaba como absorbiendo, pero chocaban mucho. Porque a Villarroel no le gusta que la critiquen abiertamente y no le gusta que la critiquen de manera cruda como lo hacía Montenegro, cuentan en su entorno. Entonces, también a él hay una pelea todo el tiempo con los sectores, con los grupos de Villarroel sobre quién es el responsable de su alejamiento con Milei. ¿Quién le llena la cabeza o le dice que se tiene que alejar y quién es realmente el que le dice que se tiene que acercar? Entonces vos hablas con un sector y te dices, son ellos los que dicen que se tiene que pelear con Milei. Hablas con el otro sector y dices, no, son los otros los que dicen que se tiene que pelear con Milei. Nosotros le decimos que se arregle con Milei. Y en el fondo me parece que lo más evidente que queda de esas peleas internas es que ellos tenían que construir para Victoria Villarroel y al mismo tiempo querían mantener una alianza con Milei, y eso era, como les contaba, un poco Claro. impracticable, ¿no? Para La Libertad Avanza. Yo Entonces, tengo una pregunta No, ahí te... sobre Villarroel. Claro, no, esto lo de Guillermo Montenegro. Sí. ¿Eso quiere decir que Villarroel estaba al tanto de la visita? ¿Que haya estado Guillermo Montenegro? Ellos ya estaban peleados. Ah, listo. Ok. Estaban muy enemistados para ese momento. De hecho, Villarroel, cuentan en el libro los entrevistados, que tiene una característica que es cuando se pelea con alguien de manera cruda, Claro. empieza a cerrar puertas, ¿no? Esas personas que llaman a otra y le dicen, me peleé con fulano, es él o yo. Entonces, a Montenegro dicen que le hizo mucho eso, entonces ahí se cerraron muchas puertas. Claro. Y no hay, incluso hubo, en el entorno de Montenegro contaban ataques de los trolls de Villarroel, como ellos los llaman, que Villarroel niega tener trolls. Bueno, él dice, en el entorno de él dicen que sí, o eso es lo que él le contó a su entorno. Y esa es una persiana que se cerró también, que pareciera que no se levanta más, ¿no? Que es con quien fue su armador político en 2023. ¿Cómo es Villarroel y Santiago Caputo la relación? Pienso así rápido. Mira, porque hay una... Me imagino está mal con los Milei, por ende, cómo está Sí. con Santiago Caputo siendo excluido del Triángulo de Hierro y cómo eso impacta en su capacidad de construcción. Hay dos puntos ahí. Primero, que Santiago Caputo se encargó de puentearla a ella todo el tiempo con los senadores. Entonces eso generó también rispideces, obviamente, porque los senadores, en vez de el gobierno, no le abría en ningún momento el juego a Villarroel para ser ella la que hablara en nombre del Ejecutivo adentro del Senado con los senadores para negociar las leyes.
y era Caputo el que llamaba directo a los senadores y decía, vénganme a ver a mí a la Casa Rosada. Y los senadores iban. Claro. Mantenían la buena relación con Villarruel, pero sabían que con el que tenían que hablar era con Santiago Caputo. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que hay un acercamiento con Villarruel, entre Villarruel y Caputo en los últimos meses, y Villarruel manda a Emilio Viramonte Olmos, que era entonces su mano derecha. Y es un abogado cordobés, muy amigo de ella, a quien ella lo trae a trabajar al Senado. Un hombre que no necesitaba trabajar en el Senado de jefe de asesores de Villarruel, un abogado muy bien posicionado en Córdoba, muy amigo del poder económico, con muchos contactos, es el que le hace la reunión con Macri en 2023 y le dice... lo que trata de hacer Emilio Viramonte Olmos es un puente, reconstruir el puente con La Libertad Avanza y con Milei. Y va a hablar con Santiago Caputo. Y Santiago Caputo le dice, es increíble que siendo hija de un militar y que siendo nuestro mejor cuadro sea tan indisciplinada. Mirá. ¿No? Más o menos esas palabras. Entonces, ese es el mensaje que baja hasta de medio tregua, te diría, como diciéndole, baja un poco, disciplinate atrás del presidente, encolumnate atrás nuestro y vemos si podemos llegar a reconstruir algo. Pero todo eso se va rompiendo, ¿no? Pues también en el medio de lo que Pedro lo sabe mejor que nadie, que lo viene contando, las internas también dentro del propio Triángulo de Hierro, ¿no? Donde Caputo parece que está perdiendo espacio, ¿no? O en desventaja contra los más duros. Sí, sí. Ella, pregunto, tal vez ni ella lo sepa, ¿no? Pero, ¿crees que aspira a ser presidenta alguna vez? Mira, justamente Viramonte Olmos me contaba para el libro que él le dice a Villarruel, le decía, porque ya no está a su lado, porque también se peleó, dio un portazo y se fue hace poco en mayo. Le decía a Villarruel que todas las noches pensara para qué quiere ser presidenta. Entonces, su propia mano derecha está admitiendo que ella tiene ambiciones presidenciales. Mirá. Pero fíjate que le está diciendo para qué. Claro. Hay que tomar decisiones sobre para qué. Veía él algo de indefinición ahí, ¿no? Sobre los objetivos. Y él le decía, si es para ego personal, para alimentar tu ego, para alimentar tu ambición, no vayamos para ese lado porque no te va a servir y te vas a terminar frustrando en una carrera contra el tiempo que no sabes qué se va a dar. Ahora, si vos tenés una ambición que tiene que ver con un proyecto, Sí. con una construcción y un camino a recorrer, bueno, entonces ya es otra cosa. Pero bueno, queda ahí en Villarruel definir para qué quiere ser presidenta, ¿no? Sí. Si es una cuestión de convertirse en una persona más poderosa de lo que ella es o de realmente llevar lo que ella ahora dice que representa en el Senado, que es la institucionalidad, el Claro. diálogo y todo eso que las personas que la conocen hace más de 20 años no le creen. Claro, eso es interesante de como qué modelo de país piensa Villarruel, ¿no? Una mujer que además es muy católica, después me gustaría profundizar un poco ahí, muy nacionalista, que en el último tiempo fue eso donde o por lo menos los que lo vemos de afuera, la distanciamos mucho de Milei, ¿no? Esto de ser muy pro Malvinas, pro ejército, pro país, ¿no? Que ya frente a Milei queda como algo muy distintivo, ¿no? ¿Qué modelo de país se imagina ella? Pro gasto público, con Pro- todo lo que claro. dijiste ahí, básicamente. Sí. Eso es novedoso, a mí me llamó la Sí. atención el otro día. O sea, es que ella en los últimos discursos que dio cerrados, que en realidad no eran cerrados porque se transmitían por YouTube, lo que pasa es que los medios no le estaban prestando atención a ella, le estaban prestando atención a otras cuestiones. Y la verdad es que eran discursos para sus propios espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando en algunos discursos habló de justicia social, menciona la Sí. justicia social, Sí, es verdad. habla de un Estado más protector, habla de un Estado que debe proteger la vida del niño por nacer, por ejemplo, en su postura contra el aborto. Habla de un Estado con otro rol diferente y sin embargo ella siempre acompañó todos los proyectos políticos, los proyectos legislativos de La Libertad Avanza que eran contra el Estado, a favor del recorte, a favor de la motosierra. Y hay una declaración de ella interesante que si mal no recuerdo es con Johnny Viale cuando habla del jamoncito. La única entrevista que dio, ¿no? La única entrevista que dio y que después de eso tuvo que pedirles disculpas a Milei, me cuentan para el libro porque Milei estaba enojadísimo por lo de jamoncito. Y ella en esa entrevista, creo que es en esa misma entrevista en marzo de 2024, que Johnny Viale le pregunta por la motosierra en el Senado. Y ella dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con la motosierra, pero
vamos de a poco, vamos viendo cómo, porque claro, ella en el medio lo que quería era negociar con los espacios políticos para fortalecerse ella. Claro. Y si vos le cortás todos los contratos a todos los espacios políticos al mismo tiempo, se te cae la posibilidad de negociar o de dialogar, que después incluso ella se pelea, dicen, Mayán se enoja con ella por el recorte con los contratos que hizo el año pasado. Entonces, es una Villarruel que no sé si ella incluso tiene claro qué país quiere, Claro. pero sí quiere un país que en muchas cosas es nostálgico, ¿no? Ahí Ujú. vos decías recién lo del para qué, que era algo muy presente en el entorno, ¿no? Hay una pregunta que va de la mano del para qué, que es el con quién. Ujú. ¿Y cómo es la relación ahí con ciertos sectores del peronismo de derecha, por ejemplo? ¿O cómo piensan ellos la posibilidad de una plataforma y una coalición de cara a ese proyecto presidencial? Hay dos personas que ella incorpora. Una la incorpora a principios cuando llega al Senado como vicepresidenta y es Claudia Rucci. Claudia Rucci, a pedido de la propia Villarruel, durante meses intentó construir alianzas y diálogos con intendentes y gobernadores de distintos estratos políticos, desde el peronismo hasta el PRO. Y que veían a Victoria Villarruel como una posible figura nacional que podía entrar en la escena política nacional justamente representando una alternativa a Milei, pero sin romper con Milei, pero como preparando otro terreno ante la posibilidad de que ellos no puedan manejar a Milei. Entonces, y manejarlo en el sentido de negociación política, digamos, esto que está pasando ahora, ¿no? De que los insulta y no hay posibilidad de sentarse a negociar o a dialogar o lo que fuera. Y en ese contexto se arman reuniones en una casona en Palermo. Hay incluso un intendente que les lleva un plan de 14 puntos sobre cómo instalarse en la escena nacional. O sea, había hombres del poder político, del peronismo y de otros estratos que creían en Villarruel como una figura con potencial. Mm. Ahora, a medida que van pasando los meses, y tanto Claudia Rucci como estos hombres, intendentes y gobernadores, ven que ella no acciona nada personal, porque está intentando todo el tiempo no romper con el presidente, empiezan a buscar otros caminos, ¿no? Porque ven que también, además, ella no es el puente para llegar a Milei, sino todo lo contrario, que el gobierno la discrimina todo el tiempo, cada vez más, la corre cada vez más de la escena. Entonces eso la va perjudicando. Y Claudia Rucci llega un momento que también se cansa de esperar que ella tome decisiones políticas y en enero se va, pero vuelve en mayo, y eso es toda una señal. La persona que se fue porque ella no quería activar ese proyecto político vuelve en mayo. Entonces, ¿a qué vuelve Claudia Rucci? Es la pregunta, y dentro de su entorno no hay por ahora ninguna respuesta que no sea, bueno, a construir, lo que hace Claudia, te dicen, que es construir con el peronismo, construir con la política tradicional. Y casi en simultáneo con el regreso, o por lo menos la oficialización de Pato Russo como asesor también. Y la otra persona es Pato Russo, totalmente, que viene como su jefe de asesores, pero que es mucho más que un jefe de asesores con un rol institucional en el Senado. Su rol es otro. Pato Russo hace campañas, hace construcción política, instala personajes políticos en la escena, y es el hombre que hoy le dice a ella que la estrategia es esperar a que el gobierno se desgaste, a que Milei se desgaste y que ella pueda emerger como una alternativa. Hay algo ahí también en ciertos manejos del gobierno, ciertos negocios o capaz formas de vincularse con determinados espacios económicos, ¿no? Que ella lo ve de alguna manera como una supuesta, como manejos no muy limpios, ¿no? ¿Es eso un poco el parteaguas que ella ve como tal vez una debilidad de parte del gobierno, manejos de los que ella no quiere participar? En su entorno hablan de una debilidad en ellos, dicen los negocios, no dicen la palabra corrupción, ¿viste? Se cuidan un poco. Claro. Elegantes. Sí. Son elegantes, hablan de los negocios. Y ella todo el tiempo remarca en su entorno y cuando habla con dirigentes que ella nunca va a tocar un peso de los argentinos, todo el tiempo marcando como si hubiera gente que sí en el gobierno, Claro. ¿no? Marcando la diferencia de lo que ella no es y los demás pueden ser. Y también tiene características
a pesar de ese discurso, si querés, de transparencia, hay algunos puntos en su vida que no cierran. Por ejemplo, hay mucho secretismo sobre dónde vive Villarroel y dónde vivió. Y en el 2024 ella vivió en un country, en un barrio privado, en Pacheco, cerca de Tigre, en provincia de Buenos Aires, en un lugar donde las casas no bajan de $500.000. ¿Ella alquilaba ahí? Ella alquila un año entero por adelantado, pagas más de $50.000, dicen, Mirá. en el barrio. ¿Vive sola? Vive sola, con sus perros, sí, vive sola. Y el alquiler no estaba a nombre de ella, estaba a nombre de su secretaria privada y de su cuñado. Como que ella intentaba ocultar dónde vivía. Dicen que es por razones de seguridad, porque ella todo el tiempo está con esta paranoia de un posible atentado a su vida. Claro. Y cuando pregunto, bueno, ¿cómo pagó eso? Porque en su declaración jurada no hay fondos para poder pagar $50.000 por adelantado un alquiler de un año. No, es una declaración jurada muy austera, clase media. Sus ingresos no le dan. No gana, al menos el año pasado, como vicepresidenta, no ganaba más de $2.400.000. Y lo que me cuentan en su entorno es que ella tenía un dinero de su abuela, ese dinero en las declaraciones juradas no está, pero bueno, lo tenía. De herencia. De herencia, y que tiró esa herencia en un año de alquiler en el encuentro porque necesitaba contacto con la naturaleza, necesitaba verde, un lugar para sus perros. Hay puntos, y hay toda una versión que dice que en realidad no es que ella robara dinero, no, nadie está diciendo eso, sino que alguien lo estaba pagando eso, ¿no? Algunos decían algún empresario, había ese rumor, incluso Nicolás Márquez lo sugiere en algunos tweets. Algún benefactor. Un benefactor, exactamente. Que es algo que a ella le ha acompañado durante toda su carrera, ¿no? Estos benefactores que la apoyaron y sin los cuales no podría haber sostenido la ONG que sostuvo. Porque la ONG no solo era un edificio, un alquiler, una secretaria, una recepción, sino viajar todo el tiempo al exterior. Ella viajaba mucho al exterior para llevar ese discurso a España, a la ONU, a donde fuera, incluso hasta, si mal no recuerdo, a los países nórdicos. Y entonces hay contradicciones también en ese discurso de pulcritud, pero lo que sí es cierto es que ella todo el tiempo está remarcando esto: yo no voy a tocar nunca un peso de los argentinos. Y de hecho es una persona que tiene, dentro de todo, a pesar del lugar donde vivió en el último año, tiene una vida relativamente austera, digamos, ¿no? Su padre era muy austero y les inculcó una vida austera. No es una persona que se desviva por una alfombra roja, dicen quienes la conocen. Claro. No está pensando en eso. Y además nunca fue una familia rica, a pesar de que la familia de su madre sí tenía una posición económica diferente a la de su padre, ¿no? Bueno, ahí también, que esto lo mencionábamos hace un ratito, toda la cuestión católica, ¿no? Veo como estas cosas más de austeridad, de esto, bueno, de estar muy, muy en contra del aborto y demás, como el catolicismo atravesando mucho su ideología. Pero me interesa particularmente también porque hay no solamente un electorado de La Libertad Avanza, sino mismo el equipo de La Libertad Avanza, cuya fe es un poco más indefinible, tal vez, ¿no? Como que es un poco más dispersa, se mueve entre varios dogmas, ¿no? Ella, sin embargo, es muy católica, muy tradicional, ¿no? ¿Cuánto pesó esto en su vida? Muchísimo. La religión tiene un peso enorme en su vida, en su rutina. Ella, en el libro cuento que su familia pertenece a una iglesia que está sobre la calle Avellaneda, en la calle Venezuela, perdón, en San Cristóbal, en el sur de la provincia, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y ahí en el barrio de San Cristóbal esta iglesia es una iglesia católica del lefebrismo, esta corriente que se ubica a la derecha del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, como para que tengamos una idea. Lo cuento porque no son muy conocidos. Yo empecé a meterme con este tema por ella, digamos. No conocía a lefebristas. Son muy tradicionales, muy apegados a la tradición preconciliar, es decir, previa a los años 60, cuando cambian y se moderniza la Iglesia Católica y las reglas de la Iglesia Católica, se deja de dar misa en latín, ellos siguen dando misa en latín. Se deja de la costumbre de que el sacerdote esté de espaldas a la feligresía, ellos están de espaldas a la feligresía.
No hay bombo, no hay guitarra ni por casualidad en la misa. Es una misa muy tranquila, muy solemne, y es la misa que le gusta a Villarruel. Ella le encanta ir a la misa, va con el velo, y realmente es un momento de encuentro personal, no solo con su Dios, sino consigo misma, es de rezar. Y es muy creyente de la Virgen, muy creyente, igual que Mirá. su papá. Su papá, cuando va a Malvinas, los hace confesarse a todos los comandos del ejército antes de subir al avión para ir a las islas, porque no saben si van a volver, y justamente los hace confesarse para que Quitarse el si pasa pecado. algo, claro, si pasa algo no estén en falta con Dios. Y se lleva una Virgen de yeso, que la mamá de Villarruel le tejió incluso la ropita para la Virgen de yeso, y se la lleva a Malvinas, y la Virgen sobrevive a la guerra y se la trae de vuelta y la tiene en su altar personal, que está en el altar de la familia. Wow. O sea, es el apego a esa Virgen, ¿no? Él se trae unas piedras y la Virgen, y muchos kilos menos. Claro. Y hay una anécdota muy fuerte para Villarruel, que la define mucho, y su relación con su papá, y lo que su papá también marcó en su vida, que es cuando vuelve de Malvinas. Y ellos los van a recibir de noche al Palomar, si mal no recuerdo, al aeropuerto del Palomar. Él había estado detenido, no solo había estado en la guerra, sino había estado un corto tiempo en la guerra, pero intenso, y habían estado un mes detenidos por los ingleses, ¿no? En un centro de detención, y después en un barco. Y cuando llegan, la sensación de Villarruel es que a su papá lo estaban recibiendo como un ladrón en vez de como un héroe. Ajá. Y eso la marcó mucho también, ¿no? Como una especie de querer hacer una reparación histórica No del hubo padre, honores, ¿no? exacto. Ella vio que a su papá no lo recibieron ni con honores, ni con un acto de heroísmo, no hubo nada de eso. Claro. Y después justamente viene la democracia y empieza la debacle en la carrera de Villarruel, de Eduardo Villarruel. Él se niega a jurar por la Constitución en el 87, en rebeldía contra el gobierno de Alfonsín, y eso le cuesta después toda su carrera, porque si bien él siguió perteneciendo al ejército, a pesar de que fue sancionado, fue de mal en peor. Todo fue de mal en peor, él quedó manchado, incluso él queda involucrado en un episodio en el que lo acusan en la revista El Periodista, en el 87, de haber participado supuestamente de un intento de asesinato a Alfonsín. Ah, Y él se pone como loco cuando lee eso y le pide al ejército por escrito que le haga un juicio, que le haga una demanda al periodista que había dicho eso, porque él negaba haber participado de cualquier tipo de conspiración en contra del Claro. presidente en ese momento, ¿no? Imagínense la tensión, los carapintadas, las Todo. tomas, Sí, sí, los sí. militares Tremendo. tomando los cuarteles, amenazando la democracia otra vez, con la dictadura a la puerta, o sea, a la vuelta de la esquina, y él apoyando a todo ese sector del ejército que se estaba sublevando contra Alfonsín, pero diciendo, ojo, que yo no formo parte de ninguna conspiración para matar al presidente, ¿no? Claro. ¿Qué No. significa ahí? Eso es interesante porque me das el pie para hablar la herencia del partido militar, de alguna manera. ¿Qué significa para vos hoy que tengamos una vicepresidenta heredera de ese partido militar después de 20 años, ¿no? Donde el progresismo instaló la idea de los derechos humanos como bandera? Un retroceso en algún punto, ¿no? Una conexión con un pasado que se supone que la Argentina no quiere repetir, y donde hay muchas cosas maquilladas, ¿no? Las víctimas de las organizaciones armadas tienen sus derechos y son víctimas, y realmente hay personas que han perdido a un hijito de 3 años en un tiroteo entre montoneros y la policía, y el Estado nunca les ha reparado. Villarruel trajo ese discurso que es real, de víctimas reales, muchas de ellas porque son civiles que no tenían nada que ver. Una mujer que perdió una hija porque pasaba por la puerta de la universidad donde explotó una bomba, ¿no? Personas que hoy son adultas pero que eran niños que perdieron a su papá porque eran militares, los secuestraron, los tuvieron un año secuestrados y después aparecieron muertos. Digamos, hay mucho dolor del otro lado también, pero lo que hay es la utilización, creo, de esas personas o de ese discurso para seguir defendiendo el terrorismo de Estado, ¿no? Y seguir, más que defendiéndolo, justificándolo, porque ella todo el tiempo habla de 2 años muy violentos de la Argentina, que son 74 y 75, y siempre remarca, fueron años democráticos, gobernaban Perón y María Estela Martínez de Perón hasta que muere, y después la continuidad, su viuda, que era la vicepresidenta.
ella remarca todo el tiempo que eso se dio en democracia y que por lo tanto el Estado está mucho más en deuda con esas personas y sin embargo le cuesta mucho decir abiertamente que también debe condenarse. Sí, es algo a la que hay que llevarla todo el tiempo forzándola. Decir, sí, Astiz... El terrorismo de Estado también fue terrible. O el terrorismo de Estado también fue terrible. Incluso ella sostiene que el terrorismo de Estado no existe como tal, porque el terrorismo intenta atentar contra el Estado y el Estado no puede atentar contra sí mismo. Y sin embargo el Estado atentó contra miles de civiles durante muchos años. Y eso le cuesta mucho reconocerlo. Ahí también es medio paradójico, ¿no? Porque da la sensación de que a partir de la pelea Milei-Villarroel, esta agenda quedó bastante marginalizada, ¿no? Sí, se ve que tal vez el gobierno en sí mismo, que es más Milei que Villarroel, no tiene casi nada que ver en el fondo con esa agenda. Es algo que le sumó en un momento de construcción y que él intenta como sacárselo encima. Sí, vos sabés que un consultor político, Carlos Fara, me decía para el libro... Que ellos sondean todo el tiempo, sobre todo cerca del 24 de marzo, un poco el interés de la ciudadanía en el tema de los 70 y que lo que notan es una desconexión con los 70 más que nada, ¿no? Y eso el gobierno creo que lo lee. Aún así, todos los 24 de marzo de los últimos 2 años estuvimos viendo, tanto 2024 como 2025, el video en el que incluso hay... No puedo decir una apropiación porque no es correcto, porque es un discurso que Agustín Laje lo viene sosteniendo también desde principios, igual que Villarroel, pero sí un desplazamiento de Villarroel de su propia batalla, ¿no? De su propia pelea, esta generala que se queda sola y que la apartan de incluso el ejército al que puede llegar a pertenecer. Y en los videos de 2024, del 24 de marzo, está el Tata Joffre y hay incluso víctimas por ejemplo, de Lerp, de la hermana de Cristina, no recuerdo ahora el nombre, pobrecita la niña, que es asesinada en Tucumán cuando intentan matar a su papá. Y habla la hermana de ella, que no es miembro del CELTIB, y de la organización de Villarroel, y habla el Tata Joffre. Y este año... Agustín Laje, ¿no? O sea, una persona con la que ella está enemistada y que viene y que encarna ese discurso que para ella es su batalla de los últimos 20 años. Sí, esto de la historia completa, la memoria completa, ¿no? En memoria completa, es verdad. Pero me pregunto cuánto, porque existe como este grupo, por lo menos en redes, ¿no? De los villarruelines. Sí. ¿Cuánto este discurso termina permeando en la juventud, que además es una gran base electoral de La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Bueno, el grupo de los villarroelines tuvo una oportunidad que creo que no la aprovecharon bien, para algunos con suerte, para Argentina. Ellos son la agrupación que se llama La Derecha Argentina. Y ella les pone villarroelines, ella los bautiza así. Mirá. Son la juventud de Villarroel. Eran la juventud de Villarroel porque Villarroel rompe relaciones con ellos en marzo. Y rompe relaciones porque los villarruelines se le animan a Villarroel y desobedecen, cuentan en el entorno de ellos, una orden de Villarroel que era: acá no se trabaja para la campaña de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires. Ellos van y fiscalizan para la candidata de La Libertad Avanza porque ellos dicen: nosotros somos La Libertad Avanza. Claro. Nosotros llegamos con La Libertad Avanza y nosotros somos La Libertad Avanza y vos tenés que quedarte adentro de La Libertad Avanza. Y eso lo encarnaba sobre todo Juan Martín Donato, que era el jefe de los villarruelines, y que era su mano derecha. O sea, era realmente un hombre. Ella tenía en ese momento dos grupos. Los villarruelines, que era la juventud, y los más veteranos, entre comillas, porque no son veteranos, tienen la edad de ella, 50 años, ponele 50 y pico, y claro, comparado con los chicos eran los veteranos. Claro. Que era más Emilio Viramonte Olmos, Claudia Rucci, digamos, ese grupo de trabajo. Y entre ellos estaban como un poco enfrentados, pero los dos estaban llevándola hacia tratar de recomponer con La Libertad Avanza. Y eso es lo que ella considera cuando ellos van a trabajar para Karina Milei, ella considera, dicen ellos, una traición. Y por lo tanto le pide a Donato que se vaya y echa a todas las personas que habían llegado muy lejos. Claro. En el Senado. Tenían cargos de directores, ¿sí? Gente joven que tenía cargos de directores en el Senado y que habían llegado porque pertenecían a ese grupo con Donato. ¿Y por qué digo que no lo aprovecharon? Porque los veteranos les echan en cara que si ellos hubiesen aprovechado bien la cercanía con Villarroel,
hoy tendrían muchísimos más militantes de los que tienen y que Claro. según los veteranos, ellos se conformaron con llegar a poder propio, tener cargos, tener direcciones en el Senado y no hacer más territorio y construir políticamente. Con Claro. ser casta. De alguna Bueno, manera, de ¿no? alguna manera, ¿no? Decirlo. Exactamente, con pertenecer al poder. Emilia, me es inevitable preguntarte, ya yendo un poco más a tu proceso de investigación, ¿no? Si en algún punto tuviste, no sé si miedo o alguna traba, si alguna vez, ¿sabés si Victoria Villarruel llegó a leer tu investigación? ¿Cómo fue más el proceso personal tuyo, ¿no? Metiéndote en este tema. No, miedo no. Creo que hoy los periodistas tratamos de cuidarnos más sobre las consecuencias de lo que puede pasar a nivel redes sociales, Sí. que lo que puede. Creo que en la Argentina, a pesar de que han regresado personajes que incluso al lado de Villarruel, de la inteligencia militar, de prácticas más oscuras dentro de la política y que vienen más de las Fuerzas Armadas que de la política, aunque la política y el espionaje siempre estuvieron de la mano en este país, pero capaz no era miedo, sino mucha, al principio me parecía todo muy impenetrable. Y era difícil hablar con los libertarios, difícil hablar con el entorno de ella. Todo el tiempo eran negativas, los libertarios no querían hablar porque no querían, consideraban que hablar de ella era darle demasiada entidad, del lado de ella había una orden de no hablar. Claro. Y fue como una construcción de a poco que se logró después con 60 entrevistas, pero muchos dijeron que no en ese año de trabajo. Entonces era más la sensación de una montaña alta que había que escalar, ¿no? Y que, bueno, por suerte se logró y mi objetivo era mostrarla a ella tal cual es. Y creo que eso se mantiene en el libro porque trato de ser lo más justa posible con todas las personas que hablaron y también con ella en el sentido de haberle dado también posibilidad a ella de hablar, eligió no hablar, pero de haber dado posibilidades de mostrar la versión de ciertos hechos de parte de ella, sus sentimientos, sus expectativas, cómo vive la interna con Milei, cómo vive la religión, que es tan importante para ella, y cómo vive el poder también, ¿no? Sí, sí. No, sin dudas, un proceso muy cuidadoso, seguramente, muy periodístico, ¿no? En un momento en el que la profesión está tan bastardeada y que a veces más difícil, ¿no? A veces se siente por momentos hacerlo, pero sí, sin dudas un trabajo impecable, la verdad. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo? ¿Lo tenés ahí? Mostralo. Sí. Ahí va. Ah. Buena foto la de la general. tapa, Sí, ¿eh? buena elección de Planeta, del equipo de Planeta. ¿Quién es el fotógrafo? Tiene mística. Vos sabés que no recuerdo el nombre del fotógrafo, Sí. la foto la consiguieron y la Muy eligieron buena. entre el jefe de arte de Te Planeta. mira fijo, Victoria, en la tapa. Sí, así mira Victoria. Hay algo como medio de Mirá. Mona Lisa, ¿viste? Sí. Como que Sí, nos sí. mirás y te También, está mirando. Rodolfo González Arzac y Paula Pérez Alonso, que ayudaron muchísimo en este proyecto. Y bueno, la tapa es también responsabilidad de él y Paula en la edición. Así que muy agradecida con todo el equipo que hay detrás de este libro, ¿no? Hermoso. Bueno, lo conseguimos en todas las librerías. Exactamente, está en las librerías, se puede comprar por internet, se puede comprar en las librerías físicas o en los sitios web. Está por todos lados ya. ¿Verdad? Genial. Me Y encanta, vos Emilia. también estás por todos lados. hay que decirlo. Sí. Tocaron días intensos, sí. Mejor. Sí. Significa que está dando Mejor. bien igual, ¿no? Mejor, sí, la verdad que sí, está funcionando bien, se está vendiendo y por sobre todo lo que me interesa es que se lea y bueno, que se la conozca más, que conozcamos quiénes nos están gobernando. Totalmente. Emilia, muchísimas gracias por venir A acá ustedes. y por esta charla. Gracias, Nosotros nos vamos a una muy breve tanda, pero después seguimos con más Zona de Giro.